Entrevista. Y cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México, les saluda con mucho gusto Alberto García Zarubi y le agradezco muchísimo a María Elena Morera. Ella es presidenta de de Causa en Común, esta organización civil que tiene muchas mediciones en torno a la seguridad pública, a las políticas de seguridad, y es como siempre un placer, María Elena Morera, que esté con nosotros. Muy buenos días. Alberto, buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, María Elena Morera. Pues ahora resulta que la policía es muy efectiva para detener presuntos manifestantes, pero de otro lado estamos viendo que Michoacán, en el plan Michoacán anunciado una semana, parece que no dio los resultados necesarios. Tuvimos bloqueos muy serios en el estado de Michoacán en las últimas horas, narcobloqueos por operativos que se hicieron. ¿Qué criterio le deja María Elena Morera este fin de semana una marcha en la capital de la República Mexicana y en otros países, en otros estados, pero aquí en la capital de la República Mexicana una marcha que estuvo pues lamentablemente identificada por violencia y represión? Alberto, pues mira, yo creo que la marcha fue muy exitosa. Es cierto, marcharon personas jóvenes y también marcharon adultos y marcharon los que marchan siempre, y me parece que lo importante es que aquí todos podemos seguir marchando, apoyando y hablando de lo que se nos pegue la gana, se supone, pero no así para la presidenta. No, la presidenta se equivoca, en lugar de convocar a un diálogo nacional, vuelve a descalificar. Y mira, esto me recuerda cuando hicimos la marcha del 2004, hace pues 20 años, 21, cuando López Obrador siguió la misma estrategia de descalificar, de decir que habíamos sido unos cuantos los pirurris que salimos a las calles, pero que en realidad la gente no había salido, ¿no? Este tema de descalificar es mucho de estos gobiernos populistas viejos que en lugar de pensar en cuál es la razón del descontento, pues siempre encuentran razones oscuras, dinero que no era de los que estaban marchando, y en este caso me parece gravísima la violencia que se desató. Y que desató precisamente pues el grupo, este grupo famoso del bloque negro, que le permiten destrozar, quemar, romper, lesionar, sin que nadie los moleste, pero pues en esta ocasión los policías sí se fueron en contra de la gente que estaba pacíficamente demostrando su inconformidad. La verdad, muy lamentable lo que sucedió, porque pues nos recuerda la represión en la época de Díaz Ordaz. Sí, lamentablemente esas imágenes no se pueden hacer a un lado. Ayer el gobierno, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobierno de la Ciudad de México, trataron pues de explicar imágenes que se explican por sí mismas. Personas que no estaban ni siquiera cerca de las vallas metálicas fueron agredidas por la policía. Nos dijeron, María Elena Morera, que llegando la Cuarta Transformación a la Ciudad de México se habían acabado los granaderos, pero pues vimos que son las mismas prácticas. A lo mejor se le cambió el nombre, pero las mismas prácticas de antes, ¿no? Así es, y lo peor es que son las mismas prácticas agresivas en contra de gente que tiene todo el derecho de salir a manifestarse, más no para estos grupos violentos que ya tienen varios años mostrándose en las marchas, ¿no? Ya nos deberían de decir, pues, quién los mantiene, de parte de quién los contrata, porque sería imposible que estos grupos aparecieran de la nada en cada marcha en la Ciudad de México, y que lo peor es que no suceda nada. Ojalá con la experiencia pues de este sábado, y con la exigencia de los ciudadanos que piden pues que se investigue realmente lo que sucedió, que los policías que tuvieron que ver con estos pues con esta brutalidad contra personas que simplemente se estaban manifestando, que realmente exista una consecuencia, ¿no? Y también para sus jefes, porque siempre nos quedamos con el policía de a pie,
¿no? Que yo por otro lado pienso, si le están aventando ladrillos y varillas y objetos, pues no me imagino que puedan reaccionar de muchas otras maneras. Sin embargo, lo grave es contra quiénes reaccionaron. Y ojalá que en verdad después de esta experiencia dejen de mandar a sus huestes a agredir y realmente con lo que empezaba, ¿no? La presidenta debería ya de repensar su estrategia. Creo que se está equivocando en no escuchar, en creer que pues lo que le dicen sus allegados es la única verdad en el país, cuando lo que vimos este sábado en más de 80 ciudades a la gente manifestándose, pues la gente está enojada, y la gente está enojada con razón y por diferentes razones, ¿no? Así como hubo jóvenes que se manifestaban y decían que no estaban de acuerdo con no tener oportunidades, pues había otros grupos que se manifestaban por el asesinato de Carlos Manso, otros por la gran corrupción que hay, porque nos dicen que aquí no hay impunidad cuando estamos viendo a Rocha Moya, que sigue como gobernador del estado de Sinaloa, estamos viendo a Ramírez Bedoya, que sigue como gobernador en Michoacán, Américo Villarreal, en Tamaulipas, cuando pues es evidente, ya hay suficiente información para pensar que están vinculados a grupos criminales. Y mientras esto no cambie, Alberto, mientras tengamos a las cabezas implicadas en los grupos de crimen organizado, pues el país no va a mejorar por más esfuerzos que haga García Harfuch. Ahora, ayer veíamos imágenes que yo creo que no veíamos desde la época de los 70, quizá de los 80, jovencitos que eran trasladados al reclusorio Oriente, algunos de ellos acusados de tentativa de homicidio, sus padres afuera advirtiendo que no eran delincuentes. ¿Qué opinión nos puede dar María Elena Morera en torno a estas detenciones y sobre todo los delitos por esta manifestación en el Zócalo capitalino como tentativa de homicidio, algo muy grave que los podría pues dejar en la cárcel muchísimo tiempo? Exactamente, fíjate que ayer leía que hay un grupo de abogados que ya está con toda la disposición a que las familias de estos muchachos se comuniquen con ellos para arroparlos y para jurídicamente ¿cómo se dice?, defenderlos, porque me parece gravísimo que estén deteniendo jóvenes que, pues, las imágenes ahí están, ¿no? No estaban haciendo nada, no los pueden acusar de tentativa de homicidio, cuando los verdaderos responsables de la violencia, pues, son los mismos que mandan y que han mandado durante muchísimas manifestaciones grupos que tienen vinculación a la 4T. Hemos visto que a la 4T le gusta tomar las calles, pero no le gusta que nadie más tome las calles, ¿no? Entonces, sí creo que es gravísimo lo que vimos, porque como te decía antes, esto nos recuerda las represiones que hubo en los años 70, 60 en México, y pues ojalá no estemos regresando a eso, pero esto fue una probadita de que sí podemos regresar a eso, y lo que tenemos que tratar de hacer es verdaderamente volver a platicar entre todos. No pueden descalificar de esa manera las marchas ni minimizarlas, porque lo que se dijo en las marchas, pues ahí está, y está desde las marchas de Culiacán y desde marchas anteriores, donde pues no podemos quitar a los criminales de las calles si no los quitamos antes del gobierno. Pareciera, María Elena Morera, que los operativos en contra de estas manifestaciones, tal y como se instruye desde los gobiernos pues federal y estatales, eso sí, operan sin ningún tipo de falla para el gobierno. Pero estamos viendo, por ejemplo, el Plan Michoacán, sustituyen al secretario de Seguridad Pública y el mismo día hay narcobloqueos, unos planes como el de Michoacán, muy parecido a los de sexenios anteriores, en donde lamentablemente pues no se tiene ningún resultado para la propia sociedad que sigue viviendo bajo la zozobra de la inseguridad. Entiendo, son pocos días, pero la respuesta de los grupos criminales, principalmente el narcotráfico, no se dejaron esperar allá en Michoacán, María Elena.
Así es, pues lo que vimos en Michoacán, como bien dices, pues es una respuesta al plan Michoacán. Pero iría más allá de eso. Fíjate que el que Omar García Harfuch esté yendo a Michoacán, bueno, pues qué bueno que vaya. El que manden mucho más soldados, dijeron que ahora eran 10,000 los soldados que están allá, pues ayer no se vio con la quema de estos vehículos y la violencia que vimos en Michoacán. Eh, yo lo que pienso en este sentido es que no se va a poder recuperar la paz en Michoacán ni en ningún estado de la República mientras no haya una decisión real del gobierno federal de fortalecer a las policías y a las fiscalías y una obligación de los gobiernos locales de hacerlo. Digo del gobierno federal porque pues las fiscalías y las policías, especialmente las policías municipales, están completamente desprotegidas, no las han preparado durante años, no hay recursos para ellos, no hay un régimen disciplinario real, no hay tampoco, y lo hemos visto en los estudios que hacemos en Causa en Común, tampoco no hay un sistema de, de apoyo a sus, no solamente económico a su trabajo, sino también de seguridad social para ellos. Mientras nada de esto exista, las cosas no van a mejorar, porque mandar 10,000 soldados significa que esos 10,000 soldados primero los quitaste de otro lado. En segundo lugar, como lo vimos en los hechos violentos del fin de semana en Michoacán, pues yo vi mucho más criminales quemando que soldados actuando. ¿Y por qué es esto? Porque pueden mandar 10,000 o 20,000 soldados a Michoacán o a donde pienses tú que deban de mandarlos, pero si estos soldados se mantienen en los cuarteles y no apoyan realmente a la población, pues de nada sirve. Y es un hecho, porque lo tenemos también documentado, que mandan militares, pero los dejan adentro de los cuarteles, porque los militares no salen a menos de que haya una orden expresa del gobernador y además un pago expreso. A los militares hay que pagarles ya sea por evento o por mes, y estos te cobran los viáticos, ¿no? Si salen a trabajar, pues tienes que pagarles la gasolina, pero también tienes que pagarles las comidas del lugar a donde vayan, el lugar donde se queden. Entonces, en realidad no es cierto que estos 10,000 policías estén en las calles para ayudar a la población. Me parece que todo va en un círculo de mentiras desde la Secretaría de la Defensa y la Marina y el gobierno federal, y así no van a mejorar las cosas. Lo que necesitamos son policías y fiscalías que funcionen, que no dejen en la impunidad los delitos. Tenemos un 98% de impunidad en México, y pues mientras esto siga sucediendo y mientras en realidad no estén en la cárcel los que deberían de estar, creo que México desgraciadamente no va a mejorar. Sin embargo, pues sí te debo decir, Alberto, que me da esperanza la marcha de este sábado, porque pues no fue orgánica, cada quien salió con la protesta sobre los temas que le preocupan, y pues lo que vimos son que a la población le preocupan muchísimos temas que el gobierno de Claudia Sheinbaum simplemente no quiere voltear a ver. Sí, 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 fue exitosa desde el momento en que el gobierno federal se puso en alerta. Ya desde ahí, días anteriores, pues esto hablaba que había preocupación de parte del gobierno por una manifestación que finalmente se realizó de manera multitudinaria, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades de la República Mexicana. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, esta organización civil, que por cierto lo invito a que pueda ver su página de internet, tiene estudios muy importantes en materia de seguridad y de cuestiones sociales que le pueden ser muy útiles para hacerse un buen criterio de lo que está pasando en nuestro país. María Elena Morera, le agradecemos como siempre muchísimo su amabilidad para platicar con la audiencia de Informativo NTR. Al contrario, Alberto, y mantengámonos alertas y mantengámonos diciendo lo que creemos que está mal en México, porque si no lo hacemos, sí va a llegar un momento en que no podamos manifestarnos, no podamos hablar, no podamos apoyar y no podamos salir a las calles.
Pues ahí está el mensaje. Muchísimas gracias, María Elena Morera. Hasta luego, un gusto y que tengamos una buena semana todos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.